Saludos cordiales, estimados participantes. A continuación corresponde el módulo 3, Estrategias y medios instruccionales. Vamos a dar inicio a la unidad 1, la comunicación. La comunicación efectiva en el aula. La comunicación educativa es un proceso complejo y multifacético que abarca la transmisión de información, la construcción de significados, el intercambio de ideas, el desarrollo de habilidades sociales y la promoción de valores. Esta interacción dinámica se establece entre diversos actores del ámbito educativo, incluyendo docentes, estudiantes, padres de familia, personal administrativo y la comunidad en general. De acuerdo con Aguilar, en el 2017, él asevera que los elementos esenciales de la comunicación son el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el código y el contexto. La comunicación educativa se define como un proceso complejo y multifacético que abarca la transmisión de información, la construcción de significados, el intercambio de ideas, el desarrollo de habilidades sociales y la promoción de valores. Esta interacción dinámica se establece entre diversos actores del ámbito educativo, incluyendo docentes, estudiantes, padres de familia, personal administrativo y la comunidad en general. Para comprender la naturaleza de la comunicación educativa es necesario analizar los elementos esenciales. En cuanto al emisor, el docente asume el rol principal como emisor del mensaje educativo, transmitiendo información, conocimientos y experiencias a los estudiantes. Es importante que el docente posea habilidades comunicativas efectivas como claridad, precisión, concisión y empatía para garantizar una transmisión eficaz del mensaje. En cuanto al receptor, los estudiantes en calidad de receptores reciben el mensaje educativo, lo procesan, lo interpretan y construyen sus propios significados a partir de él. Es importante que los estudiantes se encuentren en un estado receptivo y motivado para el aprendizaje a fin de que puedan decodificar adecuadamente el mensaje y obtener el máximo provecho de la experiencia educativa. En cuanto al mensaje, el mensaje educativo abarca el contenido que se transmite, ya sea de información factual, conceptos teóricos, habilidades prácticas y valores. La calidad del mensaje depende de su claridad, relevancia, coherencia y significatividad para los estudiantes. En cuanto al canal, el canal se refiere al medio a través del cual se transmite el mensaje educativo, pudiendo ser verbal, ya sea oral o escrito, no verbal en gestos, expresiones faciales, lenguaje corporal o audiovisual en cuanto a los recursos multimedia, presentaciones, entre otros. La elección del canal adecuado dependerá de las características del mensaje del público objetivo y del contexto de enseñanza-aprendizaje. El código es el sistema de signos y reglas que permite la comprensión del mensaje educativo, incluyendo el lenguaje verbal, los símbolos, las convenciones culturales y las normas sociales. Es fundamental que el emisor y el receptor compartan un código común para que la comunicación sea más efectiva. Referente al contexto, el contexto es donde se desarrolla la comunicación educativa y es fundamental para la interpretación, ya que incluye factores como el entorno físico, el ambiente social, la cultura y las características de los participantes. El docente debe ser sensible al contexto y adaptar su comunicación en consecuencia. Para que la comunicación alcance su máximo potencial y se convierta en un puente efectivo entre el emisor y el receptor, se hace indispensable atender a tres pilares fundamentales. ¿Cuáles son? La existencia de un código común, la claridad y concisión
del mensaje, además de la idoneidad del canal de comunicación seleccionado. En primer lugar, la existencia de un código común entre los interlocutores resulta indispensable para que el mensaje sea interpretado por el lenguaje verbal en sus diversas manifestaciones dialectales y jergales, por el lenguaje no verbal con sus gestos, expresiones faciales y lenguaje corporal, o por un código específico compartido por un grupo determinado, como un lenguaje técnico o profesional. La ausencia de un código común o su deficiente dominio por parte de alguno de los interlocutores puede generar confusiones, malentendidos y frustraciones, obstaculizando el logro de los objetivos comunicativos. En segundo lugar, la claridad y la concisión del mensaje representan elementos esenciales para una comunicación efectiva. El emisor debe tener la capacidad de estructurar su mensaje de manera organizada utilizando un lenguaje sencillo y directo, evitando tecnicismos innecesarios y ambigüedades que puedan desviar la atención del receptor. Asimismo, la brevedad, sin sacrificar la información relevante, también juega un papel fundamental, pues permite mantener el interés del receptor y evitar la sobrecarga cognitiva. Un mensaje claro y conciso facilita la comprensión del receptor, aumenta la probabilidad de que éste lo interprete correctamente y, en consecuencia, favorece el logro de los objetivos comunicativos. Por último, la selección adecuada del canal de comunicación resulta primordial para optimizar la transmisión del mensaje. El emisor debe considerar factores como la naturaleza del mensaje, características del receptor, el contexto situacional y las limitaciones técnicas disponibles. Entre los canales de comunicación más comunes se encuentra la comunicación cara a cara, la comunicación telefónica, la comunicación escrita y la comunicación mediada por las tecnologías de información y la comunicación. La elección del canal adecuado permitirá que el mensaje llegue al receptor de manera íntegra, minimizando las interferencias y maximizando las posibilidades de éxito comunicativo. Bueno, en cuanto a las funciones de la comunicación educativa, la comunicación educativa cumple diversas funciones esenciales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como son la función informativa, que es transmitir conocimientos, datos y conceptos de manera clara, precisa y organizada. También tenemos la función formativa, que es fomentar el desarrollo de habilidades cognitivas como la comprensión, el análisis, la síntesis y la evaluación crítica. La función motivadora, que es estimular el interés, la participación activa y la disposición para el aprendizaje de los estudiantes. La función socializadora, que es favorecer la interacción social, el trabajo colaborativo y el desarrollo de habilidades interpersonales en los estudiantes. También la función cultural, que es transmitir valores, creencias, tradiciones y costumbres que contribuyen a la formación integral de los estudiantes. Por otro lado, la comunicación efectiva en el aula, que es un pilar fundamental del aprendizaje, en donde Pérez 2019 afirma que en la sociedad actual la comunicación es más importante que nunca. Es la base de todas las relaciones humanas, tanto personales como profesionales, nos permite compartir información, ideas, sentimientos con los demás. También nos ayuda a construir relaciones, resolver conflictos y lograr objetivos comunes. La comunicación efectiva en el aula constituye un pilar fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, constituyendo un elemento transversal que permea todas las interacciones que se desarrollan en este ámbito. Una comunicación eficaz no solo se limita a la transmisión de conocimientos por parte del docente,
sino que abarca una red compleja de intercambios verbales y no verbales que involucran a todos los actores del entorno educativo. En este sentido, la comunicación efectiva en el aula se caracteriza por ser clara y precisa, donde el mensaje transmitido por el docente debe ser claro, conciso y comprensible para todos los estudiantes, evitando tecnicismo o ambigüedades que puedan generar confusiones. Esto implica utilizar un lenguaje adecuado al nivel de madurez y desarrollo cognitivo de los estudiantes, adaptando el discurso a las características individuales de cada uno. Bidireccional, porque la comunicación en el aula debe ser un proceso bidireccional, donde no solo el docente sea emisor de información, sino que también propicie la participación activa de los estudiantes. Esto se logra mediante estrategias como la participación, como la realización de preguntas, la organización de debates, el trabajo en equipo y la implementación de dinámicas que fomentan la expresión individual y colectiva. Respetuosa. ¿Por qué? Porque el respeto mutuo es un elemento indispensable para una comunicación efectiva en el aula, donde el docente debe mantener un trato cordial y considerado con los estudiantes, valorando sus opiniones, ideas y aportes. Del mismo modo, se debe fomentar un ambiente de respeto entre los propios estudiantes, propiciando la escucha activa y la tolerancia a las diferencias. Empática, porque la empatía juega un papel esencial en la comunicación efectiva en el aula. El docente debe ser capaz de comprender las emociones, sentimientos y perspectivas de los estudiantes, poniéndose en su lugar y buscando conectar con ellos a nivel emocional. Esto permite crear un clima de confianza y apertura, donde los estudiantes se sientan seguros para expresar sus ideas y participar activamente en el proceso de aprendizaje. Adaptada a las necesidades. ¿Por qué? Porque la comunicación en el aula debe ser flexible y adaptable a las necesidades específicas de cada estudiante. El docente debe conocer las características individuales de sus estudiantes, los estilos de aprendizaje, sus ritmos de trabajo y sus intereses para ajustar su comunicación en función de estas particularidades. Coherencia entre el discurso y la acción. Bueno, la comunicación efectiva en el aula no solo se limita al lenguaje verbal, sino que también involucra la comunicación no verbal y la coherencia entre el discurso y la acción. El docente debe ser congruente en sus mensajes, tanto verbales como no verbales, y sus acciones deben estar alineadas con lo que predica. Esto genera confianza y credibilidad en los estudiantes, fortaleciendo la relación docente-estudiante. Evaluación y retroalimentación. La comunicación efectiva en el aula implica un proceso continuo de evaluación y retroalimentación. El docente debe evaluar la comprensión de los estudiantes, identificar sus dificultades y proporcionar retroalimentación oportuna y constructiva. Esta retroalimentación debe ser personalizada considerando las características individuales de cada estudiante y orientada a mejorar su aprendizaje. Bueno, a continuación, cómo saber hablar, saber escuchar. El arte de la comunicación, hablar y escuchar en perfecta armonía en el intricado universo de la interacción humana, la comunicación se constituye como una habilidad fundamental, un delicado equilibrio entre el arte de hablar y el arte de escuchar. Dominar ambas facetas es esencial para establecer relaciones sólidas, transmitir ideas de manera efectiva y alcanzar objetivos comunes. El arte de hablar implica la capacidad de expresar ideas, pensamientos y emociones de forma clara, precisa y concisa. Un buen orador estructura su discurso de manera lógica,
utilizando un lenguaje adecuado a la audiencia y el contexto. Domina el ritmo y la entonación de su voz, modulándola para enfatizar puntos clave y captar la atención de sus interlocutores. Además, emplea recursos no verbales como la gestualidad y el contacto visual para reforzar su mensaje y conectar con su público. El arte de saber escuchar, por otro lado, se configura como un acto de empatía y conexión y comprensión profunda, donde el receptor atento se convierte en un espejo que refleja las palabras y emociones del emisor, creando un espacio de confianza y receptividad. La escucha activa implica prestar atención plena al mensaje, tanto verbal como no verbal. La empatía, con ello se evitan distracciones y demostrando interés genuino en las palabras del otro. La empatía es una cualidad indispensable que permite al receptor comprender las emociones del emisor, sintonizando con su sentir y creando un vínculo emocional que fortalece la comunicación. La comprensión profunda, objetivo final de la escucha activa, implica captar no solo el significado literal de las palabras, sino también las intenciones, valores y emociones subyacentes que el emisor busca transmitir. La sinergia entre el arte de hablar y el arte de escuchar es el cimiento de una comunicación efectiva. Un buen comunicador domina ambas habilidades, adaptándolas a las diferentes situaciones y contextos. En una conversación informal, por ejemplo, la espontaneidad y la fluidez del lenguaje pueden ser más importantes. En una presentación formal, en cambio, la estructuración del discurso y la precisión del lenguaje cobra mayor relevancia. Dominar el habla y la escucha no solo enriquece las relaciones interpersonales, sino que también abre las puertas hacia el éxito en diversos ámbitos de la vida. En el mundo profesional, la comunicación efectiva es esencial para liderar equipos, negociar acuerdos y persuadir a clientes. En el ámbito académico, permite un aprendizaje profundo y significativo, fomentando el intercambio de ideas y la construcción del conocimiento. Y en el plano personal, facilita la resolución de conflictos, el fortalecimiento de lazos afectivos y la construcción de relaciones duraderas y satisfactorias. Referente a los modelos de comunicación en el aula. En el dinámico escenario del aula, la comunicación se erige como un elemento fundamental para el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes. A través de ella se establece una conexión bidireccional entre docente y estudiante, permitiendo la transmisión de conocimientos, la construcción de significados compartidos y el fomento de relaciones interpersonales significativas. En este contexto, diversos modelos de comunicación emergen como herramientas valiosas para optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Según Gómez 2017, él señala que existen diversos modelos de comunicación en el aula, cada uno con sus propias características y enfoques. Algunos de los modelos más comunes incluyen el modelo tradicional, el modelo centrado en el estudiante, el modelo sociocultural y el modelo tecnológico. En cuanto al modelo tradicional de comunicación en el aula, heredero de la pedagogía transmisiva, que se caracteriza por una estructura unidireccional y vertical, donde el docente asume el rol protagónico como transmisor de conocimientos, mientras que los estudiantes se convierten en receptores pasivos de información. La comunicación se basa principalmente en la exposición verbal del docente, quien utiliza recursos como la pizarra, libros de texto y explicaciones orales para transmitir los contenidos curriculares. La interacción entre docentes y estudiantes se limita a
preguntas y respuestas con escaso margen para el diálogo abierto, la participación activa de los estudiantes y la promoción de un aprendizaje significativo. Este modelo, si bien ha demostrado cierta eficacia en contextos específicos, presenta limitaciones en cuanto a la promoción del pensamiento crítico, la creatividad y la autonomía de los estudiantes. Como segundo, tenemos el modelo centrado en el estudiante. En el modelo centrado en el estudiante, la comunicación adquiere el carácter bidireccional y horizontal, donde el docente funge como guía y facilitador del aprendizaje, mientras que los estudiantes se convierten en protagonistas activos de la construcción de su propio conocimiento. La comunicación se enriquece con el intercambio de ideas, opiniones y experiencias entre los estudiantes, fomentando el trabajo colaborativo y el aprendizaje entre pares. El docente utiliza estrategias como la indagación, el debate y el aprendizaje basado en proyectos para estimular la participación activa de los estudiantes y promover el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad y la resolución de problemas. Tenemos también el modelo sociocultural. Este modelo reconoce la importancia del contexto social y cultural en el proceso de aprendizaje, donde el docente y los estudiantes interactúan como miembros de una comunidad de aprendizaje, donde el conocimiento se construye y comparte de manera colaborativa. La comunicación se enriquece con la diversidad de perspectivas, experiencias y valores presentes en el aula, promoviendo el respeto a la diferencia y el intercambio intercultural. Este modelo fomenta la inclusión, la cohesión social y la preparación de los estudiantes para desenvolverse en un mundo globalizado. Tenemos también el modelo tecnológico que, con el auge de las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, ha dado lugar al surgimiento de un nuevo modelo de comunicación en el aula. Las TIC se integran como herramientas para facilitar la comunicación, el acceso a la información y el desarrollo de habilidades digitales. El docente y los estudiantes utilizan diversos recursos tecnológicos como plataformas online, redes sociales, herramientas colaborativas y recursos audiovisuales para interactuar, compartir información y construir conocimiento de manera conjunta. Este modelo promueve la innovación, la creatividad y la preparación de los estudiantes para desenvolverse en un mundo cada vez más digitalizado. El modelo tecnológico de comunicación en el aula incorpora las tecnologías de la información y comunicación, las TIC, como herramientas para facilitar el aprendizaje y la comunicación, donde éstas se expanden más allá del aula tradicional, utilizando plataformas digitales, redes sociales, herramientas de comunicación en línea para conectar a docentes, estudiantes y familias. Las TIC permiten el acceso a una amplia gama de recursos educativos, fomentan la colaboración entre pares a distancia y facilita la comunicación asíncrona entre los participantes del proceso educativo. El docente se convierte en un facilitador tecnológico, guiando a los estudiantes en el uso responsable y efectivo de las TIC para potenciar el aprendizaje y la comunicación. En conclusión, los modelos de comunicación en el aula no son entidades estáticas, sino que se encuentran en constante evolución y adaptación a las necesidades y demandas del contexto educativo actual. La comprensión profunda de estos modelos, sus fortalezas y limitaciones, permiten a los docentes seleccionar las estrategias comunicativas más adecuadas para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, fomentar la participación activa de los estudiantes y construir un ambiente de aprendizaje propicio para el desarrollo integral de los futuros ciudadanos.
El aula, microcosmos de interacción social y escenario fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje, se configura como un espacio donde diversos modelos de comunicación confluyen en gran medida el éxito del proceso formativo. Comprender estos modelos en toda su complejidad resulta crucial para optimizar la comunicación en el aula, fomentar el aprendizaje significativo y construir un ambiente de enseñanza propicio para el desarrollo integral de los estudiantes. En cuanto a las formas de comunicación, tenemos la comunicación presencial, interacción social cara a cara que se desarrolla en tiempo real y en un mismo espacio físico. Se erige como una forma fundamental de intercambio de información, ideas y emociones entre los seres humanos. Este complejo entramado de elementos verbales y no verbales, matizado por el contexto social y cultural, configura la base de las relaciones interpersonales y constituye un pilar fundamental en la construcción de la sociedad. En el vasto universo de la comunicación presencial se distinguen diversas formas que se entrelazan y complementan, dando forma a una dinámica social y permitiendo la expresión de ideas, emociones y experiencias de manera auténtica y profunda. Zabalza en el 2018 señala que la comunicación en el aula es un proceso complejo que implica interacción entre el docente y los estudiantes, así como entre los propios estudiantes. Esta interacción se desarrolla a través de diferentes canales, como la comunicación verbal, la comunicación no verbal y la comunicación escrita. Más allá de la simple transferencia de información, la comunicación se caracteriza por su carácter multifacético. Puede manifestarse de forma verbal, utilizando el lenguaje hablado como herramienta para articular ideas, pensamientos y emociones. Asimismo, la comunicación no verbal juega un papel crucial empleando gestos, expresiones faciales y lenguaje corporal para transmitir mensajes de manera complementaria o incluso independiente del lenguaje oral. La riqueza de la comunicación reside en su versatilidad, adaptándose a diversos canales para trascender las barreras de la distancia y el tiempo. La escritura en sus variadas formas se convierte en un medio invaluable para plasmar ideas y transmitirlas de manera perdurable, trascendiendo las limitaciones del habla efímera. Gutiérrez 2020 alega que existen diferentes tipos de comunicación, como la comunicación verbal, la comunicación no verbal y la comunicación mediada. La comunicación verbal se realiza a través del habla, mientras que la comunicación no verbal se realiza a través de gestos, expresiones faciales y lenguaje corporal. La comunicación mediada se realiza a través de medios como el teléfono, el correo electrónico o las redes sociales. La comunicación verbal constituye la forma más evidente de interacción presencial. A través del habla, los individuos articulan ideas, emociones y experiencias de manera explícita y sonora. La voz se convierte en un instrumento que modula el mensaje, transmitiendo no solo el significado literal de las palabras, sino también matices emocionales y actitudes que enriquecen la comunicación. La conversación, diálogo fluido entre dos o más personas se erige como la forma más común de comunicación verbal presencial, permitiendo el intercambio de información, la construcción de acuerdos y la resolución de conflictos. La conversación efectiva se basa en la escucha activa, la empatía y la capacidad de expresarse de manera clara, concisa y coherente. En la comunicación no verbal, más allá del lenguaje articulado, la comunicación presencial se nutre de un universo expresivo no verbal, compuesto por gestos, expresiones faciales, contacto visual, postura corporal y movimientos corporales.
Estos elementos silenciosos, a menudo subestimados, transmiten información de manera implícita, complementando e incluso contradiciendo el mensaje verbal. Una sonrisa, un gesto de desaprobación o una postura encorvada pueden revelar emociones, intenciones y actitudes que las palabras no logran expresar. La comunicación no verbal juega un papel crucial en la construcción de la confianza, la empatía y la comprensión mutua. La capacidad de interpretar y utilizar de manera efectiva la comunicación no verbal es crucial para una comprensión profunda del mensaje y la construcción de relaciones auténticas. La comunicación no verbal, complemento invaluable de la comunicación verbal, abarca una amplia gama de señales no lingüísticas que transmiten información de manera implícita. Entre estas señales se encuentran la expresión facial, los gestos faciales como la sonrisa, los ceños fruncidos o los ojos abiertos, revelan emociones y actitudes que complementan o incluso contradicen el mensaje verbal. El lenguaje corporal, la postura corporal, los movimientos en las manos y en los brazos y la orientación del cuerpo transmiten información sobre el interés, la confianza y la comodidad del interlocutor. El contacto visual, la mirada directa o esquiva, la intensidad del contacto visual y la dilatación de las pupilas proporcionan pistas sobre el nivel de atención, el interés y la sinceridad del interlocutor. El tono de voz, también la entonación, el volumen y la velocidad del habla transmiten emociones como la alegría, la tristeza, la ira o la frustración. En cuanto a la comunicación prosémica, que es un estudio de la distancia espacial entre las personas en la interacción social, adquiere especial relevancia en la comunicación presencial. La distancia física entre el nivel de formalidad, la confianza y la relación interpersonal existente entre ellos. La distancia cercana puede indicar intimidad, mientras que la distancia mayor puede reflejar formalidad o distanciamiento. La proxémica también se manifiesta en la orientación corporal, la dirección de la mirada y el contacto físico, elementos que influyen en la percepción del mensaje y la construcción de la relación interpersonal. Tenemos también la comunicación táctil. El tacto, considerado el sentido más primitivo y emocional, se convierte en un poderoso canal de comunicación en la interacción presencial. Un apretón de manos, un abrazo o una simple caricia pueden transmitir afecto, apoyo, empatía o incluso rechazo. La comunicación táctil juega un papel fundamental en la construcción de vínculos emocionales, la expresión de sentimientos y la creación de un ambiente de confianza en la interacción social. También está la comunicación ambiental. El entorno físico que rodea la interacción presencial también transmite información y configura la experiencia comunicativa. La decoración del espacio, la iluminación, la temperatura y el ruido ambiental pueden influir en el estado de ánimo, la concentración y la percepción del mensaje. Un ambiente agradable y propicio puede facilitar la comunicación efectiva, mientras que un entorno hostil o incómodo puede dificultar la interacción y generar tensión. En cuanto a la comunicación en contexto específico, la comunicación presencial varía en función del contexto social y cultural en el que se desarrolla. En el ámbito familiar, la comunicación se caracteriza por la confianza, la intimidad y el uso de un lenguaje informal. En el ámbito laboral, la comunicación se rige por normas de cortesía y formalidad, utilizando un lenguaje más técnico y preciso. En el ámbito educativo, la comunicación se centra
en la transmisión de conocimiento y desarrollo de habilidades cognitivas, utilizando un lenguaje claro y estructurado. La comunicación presencial se adapta a los diversos contextos en los que se desarrolla, adoptando características particulares en cada uno de ellos. En una conversación informal entre amigos, la comunicación se caracteriza por un tono relajado, un lenguaje coloquial y un uso frecuente de la comunicación no verbal. En una entrevista laboral, por otro lado, la comunicación se torna más formal, con un lenguaje preciso y un tono serio, buscando proyectar profesionalismo y competencia. La capacidad de adaptar la comunicación al contexto específico es esencial para una interacción efectiva y el logro de los objetivos comunicativos. La importancia de la comunicación presencial. La comunicación presencial es fundamental para establecer y fortalecer relaciones interpersonales. La interacción cara a cara permite generar confianza, empatía y comprensión mutua, elementos esenciales para construir relaciones duraderas y significativas, resolver conflictos de manera efectiva. La comunicación presencial facilita la comprensión de las diferentes perspectivas, la identificación de puntos en común y la búsqueda de soluciones consensuadas. Motivar e inspirar a los demás. La comunicación presencial permite transmitir emociones, entusiasmo y pasión, elementos esenciales para motivar e inspirar a las personas que nos rodean. Estrategias para mejorar la comunicación presencial. ¿Cuáles serían las estrategias? Practicar la escucha activa, prestar atención plena al interlocutor, evitar interrupciones y demostrar interés genuino en lo que tiene que decir, expresarse de manera clara y concisa, utilizando un lenguaje adecuado al contexto, evitar ambigüedades y estructurar el mensaje de manera lógica y coherente. Ser conscientes del lenguaje no verbal es mantener una postura abierta, evitar gestos que transmitan desinterés o nerviosismo y utilizar un tono de voz adecuado. Adaptar la comunicación al contexto, considerando las características del interlocutor, el contexto social y cultural y el propósito de la comunicación. En conclusión, la comunicación presencial se configura como una herramienta fundamental para la interacción social, el intercambio de información y la construcción de relaciones significativas. Comprender las diferentes formas de comunicación presencial, sus características, funciones y aplicaciones, así como ser consciente de los desafíos y estrategias para mejorarlas, nos permite optimizar nuestras habilidades comunicativas, fortalecer nuestros vínculos con los demás y alcanzar nuestros objetivos de manera efectiva. En cuanto a las formas de comunicación virtual, en la era digital, la comunicación virtual ha irrumpido con fuerza, transformando radicalmente la forma en que nos comunicamos, nos interactuamos y compartimos la información. La comunicación virtual se desarrolla a través de medios electrónicos, utilizando tecnologías como Internet, teléfonos móviles y redes sociales. Esta nueva modalidad de comunicación presenta características únicas y ofrece un sinfín de posibilidades para la interacción humana, a la vez que plantea desafíos y retos que deben considerarse para una comunicación virtual efectiva. Se lleva a cabo a través de herramientas tecnológicas que permiten la interacción a distancia. Este vasto universo digital ofrece un sinfín de posibilidades para la comunicación, abriendo nuevas fronteras para la expresión, la colaboración y el aprendizaje. Tenemos la comunicación sincrónica, que se caracteriza por la interacción en tiempo real, donde los participantes intercambian mensajes de manera instantánea como si estuvieran en el mismo lugar.
Esta modalidad se manifiesta principalmente a través de herramientas como el chat, como la mensajería instantánea y las videollamadas. La comunicación sincrónica permite una interacción fluida y dinámica, similar a la comunicación presencial, facilitando la discusión de ideas, la resolución de problemas y la construcción de relaciones en tiempo real. Tenemos también la comunicación asincrónica, que se caracteriza por el intercambio de mensajes diferidos en el tiempo, donde los participantes no necesitan estar conectados simultáneamente, sino que esta modalidad se desarrolla principalmente a través de herramientas como el correo electrónico, los foros en línea, las redes sociales, entre otras. Ofrece una mayor flexibilidad y la libertad temporal, permitiendo a los participantes responder a su propio ritmo y revisitar los mensajes en cualquier momento. La comunicación textual. La comunicación textual se basa en el uso de textos escritos como medio principal para transmitir información. Esta modalidad se manifiesta en correo electrónico, mensajes de chat, foro en línea y publicaciones en redes sociales. La comunicación textual exige claridad, concisión y precisión en la escritura, ya que no cuenta con los elementos no verbales de la comunicación presencial. La correcta ortografía, puntuación y gramática son esenciales para una comunicación textual efectiva. La comunicación multimedia. La comunicación multimedia integra diversos elementos como textos, audio, videos e imágenes para transmitir información de manera más rica y atractiva. Esta modalidad se utiliza ampliamente en plataformas como YouTube, redes sociales y presentaciones en línea. La comunicación multimedia permite captar la atención del receptor, transmitir emociones y facilitar la comprensión de conceptos complejos. La comunicación en las redes sociales. Las redes sociales han avanzado y han revolucionado la forma en que nos comunicamos, creando espacios virtuales donde podemos compartir información, conectar con amigos y familiares y participar en comunidades de interés. La comunicación en las redes sociales se caracteriza por la brevedad y la informalidad del lenguaje, el uso de hashtags y los emojis y la interacción con múltiples usuarios a la vez. Esta modalidad permite construir redes de contactos, difundir ideas y participar en debates de manera global. En definitiva, la comunicación virtual en sus diversas formas y plataformas ha transformado radicalmente la forma en que nos relacionamos y compartimos información. Su capacidad de trascender las barreras geográficas y temporales han abierto nuevas posibilidades para la colaboración, el aprendizaje y la construcción de comunidades globales. Sin embargo, es importante ser consciente de los retos que presenta la comunicación virtual, como la falta de comunicación no verbal, el riesgo de malentendidos y la necesidad de proteger la privacidad personal. Dominar las diversas formas de comunicación virtual y utilizarlas de manera responsable nos permite navegar con éxito en el ciberespacio, aprovechar sus beneficios y construir relaciones significativas en un mundo cada vez más interconectado. La ventaja de comunicarse efectivamente es un arte fundamental en la interacción humana. Se erige como una herramienta poderosa que permite construir relaciones significativas, intercambiar información de manera precisa y lograr objetivos comunes. Dominar este arte no solo resulta esencial en el ámbito personal, sino que también se convierte en una competencia clave en el mundo laboral y académico. Comprender las ventajas que ofrece una comunicación efectiva nos permite apreciar
la importancia y tomar acciones para mejorar nuestras habilidades comunicativas. En el fortalecimiento de las relaciones interpersonales, una comunicación efectiva es la piedra angular de las relaciones humanas, sólidas y duraderas. Al expresarnos de manera clara, concisa y empática, logramos conectar con las personas a un nivel más profundo, creando un ambiente de confianza, respeto y comprensión mutua. Esto se traduce en relaciones más satisfactorias tanto en el ámbito personal como profesional. La comunicación efectiva es el pilar fundamental sobre el que se construyen relaciones interpersonales sólidas y duraderas. Saber expresar ideas de manera clara, concisa y empática, escuchar atentamente y comprender las perspectivas del otro, fomentar el diálogo abierto y honesto son elementos esenciales para construir relaciones de confianza, respeto y mutua comprensión. Una comunicación efectiva permite resolver conflictos de manera constructiva, fortalecer los vínculos emocionales y crear un ambiente de apoyo y colaboración. También mejora en la comprensión y el aprendizaje. Una comunicación efectiva facilita la transmisión y recepción de información de manera precisa y eficiente, evitando los malentendidos y confusiones. Al utilizar un lenguaje adecuado, organizar las ideas de forma lógica y emplear recursos comunicativos como ejemplos y analogías, podemos asegurarnos de que el mensaje sea comprendido correctamente por el receptor. Esto resulta fundamental en el proceso de aprendizaje, ya que permite a los estudiantes asimilar conceptos, desarrollar habilidades y alcanzar objetivos educativos. Asimismo, resulta esencial en el ámbito profesional, donde una comunicación precisa puede evitar errores costosos y optimizar el trabajo en equipo. En el ámbito académico, estas habilidades son esenciales para obtener buenos resultados y desarrollar habilidades de pensamiento crítico. También es importante la resolución de conflictos y toma de decisiones efectivas, donde la comunicación efectiva juega un papel esencial en la resolución de conflictos y toma de decisiones. Al expresar nuestras ideas de manera clara y asertiva, escuchar atentamente las perspectivas de los demás y buscar soluciones creativas que beneficien a todas las partes, podemos abordar los desacuerdos de manera constructiva y llegar a consensos satisfactorios. Aumento de la productividad y el rendimiento laboral. En el ámbito laboral, una comunicación efectiva es esencial para el éxito individual y organizacional, porque permite una mejor coordinación entre los equipos de trabajo, facilita la delegación de tareas, promueve la colaboración y el trabajo en equipo y contribuye a la resolución eficiente de los problemas. Todo ello se traduce en un aumento de la productividad, el rendimiento y la satisfacción laboral. En el desarrollo de liderazgo y habilidades de negocio. La comunicación efectiva es una competencia fundamental para el liderazgo. Los líderes efectivos son aquellos que saben comunicar su visión de manera inspiradora, motivar a sus equipos, delegar responsabilidad de forma clara y proporcionar retroalimentación constructiva. Además, la comunicación efectiva es esencial para el éxito en las negociaciones, ya que permite comprender las necesidades e intereses de las partes involucradas, formular propuestas atractivas y llegar a acuerdos beneficiosos para todos. Una comunicación efectiva es una herramienta poderosa para la persuasión y la negociación. Saber presentar argumentos de manera convincente, apelar a las emociones del receptor y utilizar técnicas de negociación asertiva permite alcanzar acuerdos favorables y lograr objetivos comunes. En el ámbito laboral, estas habilidades son esenciales para cerrar tratos, obtener promociones y liderar equipos de manera efectiva. El desarrollo de habilidades cognitivas.
La comunicación efectiva implica el desarrollo de habilidades cognitivas esenciales como el pensamiento crítico, la creatividad, la resolución de problemas y la toma de decisiones. Al comunicarse de manera efectiva, las personas aprenden a organizar sus ideas, analizar información, evaluar diferentes perspectivas y encontrar soluciones creativas a los problemas. Estas habilidades cognitivas son valiosas en todos los aspectos de la vida, desde el ámbito personal hasta el profesional. Mejora de la imagen personal y profesional. La forma en que nos comunicamos impacta directamente en la imagen que proyectamos ante los demás. Una comunicación efectiva nos permite transmitir profesionalismo, confianza, credibilidad y empatía, lo que contribuye a mejorar nuestra imagen personal y profesional. Esto puede abrirnos nuevas oportunidades laborales, fortalecer nuestras relaciones interpersonales y aumentar nuestro impacto en la sociedad. La capacidad de comunicarse de manera efectiva genera un impacto positivo en la autoestima y la confianza en sí mismo. Saber expresar ideas con claridad y seguridad, defender los puntos de vista con argumentos sólidos y mantener una actitud positiva en las interacciones sociales, fortalece la imagen personal y aumenta la confianza en las propias habilidades. Esto se traduce en un mayor éxito en las diversas áreas de la vida, desde las relaciones personales hasta la carrera profesional, una competencia clave para el éxito individual y colectivo. Ahora bien, ¿cómo determinar la comunicación efectiva? La comunicación efectiva demanda de la precisa transmisión y recepción de un mensaje entre dos o más individuos. Para determinar si se ejecuta con bien, es menester analizar diversos elementos constitutivos de este complejo proceso. En primer lugar, la claridad del mensaje resulta fundamental. El emisor debe expresar sus ideas de forma nítida, con un lenguaje preciso y adaptado al receptor. Ello implica evitar tecnicismos innecesarios, ambigüedades y expresiones figuradas que puedan enturbiar la comprensión. La simplicidad, sin por ello renunciar a la riqueza del vocabulario, es una aliada invaluable en este cometido. Asimismo, la escucha activa se erige como pilar fundamental de la comunicación efectiva, donde el receptor debe prestar atención plena al mensaje, no solo a las palabras pronunciadas, sino también a los elementos no verbales como la postura, el tono de voz y las expresiones faciales. Se trata de una escucha atenta y empática que busca comprender no solo el qué se dice, sino también el cómo y el por qué. La retroalimentación oportuna constructiva también juega un papel esencial. El emisor y el receptor deben intercambiar sus impresiones sobre el mensaje transmitido, verificando la correcta comprensión del mismo. Esta retroalimentación permite aclarar dudas, corregir posibles errores de interpretación y ajustar el curso de la comunicación si fuese necesario. Más allá de las palabras, la comunicación efectiva se nutre de elementos no verbales que complementan y enriquecen el mensaje. El contacto visual, los gestos, la postura corporal y las expresiones faciales aportan información valiosa sobre las emociones, actitudes e intenciones del emisor. Una comunicación no verbal coherente con el mensaje verbal fortalece la transmisión del mismo y facilita su comprensión. La empatía guía al emisor y al receptor hacia una comunicación efectiva. Se trata de la capacidad de ponerse en el lugar del otro, comprender sus perspectivas, emociones y valores. Una comunicación empática
permite conectar con el receptor a un nivel más profundo, generando confianza y receptividad. El respeto mutuo en el cimiento sobre el que se erige la comunicación efectiva, emisor y receptor, deben tratarse con consideración y cortesía, evitando juicios de valor, descalificaciones o ataques personales. Un ambiente de respeto fomenta la apertura, la honestidad y la disposición para escuchar y comprender puntos de vista diferentes. En definitiva, determinar si existe una comunicación efectiva requiere de un análisis profundo que abarque los diversos elementos que la componen: claridad del mensaje, escucha activa, retroalimentación, comunicación no verbal, empatía y respeto mutuo. Son solo algunos de los ingredientes que conforman esta compleja sinfonía. Al prestar atención a estos elementos, podemos identificar si la comunicación entre dos o más individuos fluye con armonía y precisión, alcanzando así los objetivos deseados. Bueno, estimados participantes, esto es todo en lo que concierne a la unidad 1, la comunicación. Por acá tenemos una frase: pensamiento, saber escuchar y conocer a la audiencia son los dos secretos de la comunicación. Muchas gracias por su atención.